Hablemos de cómo la gente no sabe interpretar estadísticas. Hermoso. Hermoso. Vamos para adelante. Primero hablemos de cómo las estadísticas se construyen a partir de marcos teóricos específicos y que siempre arrojan un conocimiento y conclusiones provisionales. Sí, obvio. Primero, por favor, ¿vieron cuando alguien les quiere decir los datos no crecen en la naturaleza? Hoy, en National Geographic, datos. Así. Observemos el milagro de la naturaleza. Este dato ha crecido en el vientre de su madre, ha salido al mundo exterior y ahora está en condiciones de medir la realidad. De medir la realidad. Así como podemos ver cómo ese PBI está creciendo. Muy bien, dato. Ojalá pudiéramos decir lo mismo de su hermano, el coeficiente de Gini. La vida se abre camino. Bien, los datos no crecen en la naturaleza. Los datos son el producto de herramientas de medición. Y uno de los límites del conocimiento humano tiene que ver con que depende absolutamente de cómo lo midas. Vos podés generar una estadística. Esto no es un pensamiento anticientífico y anti-intelectual, no, sino para que sean conscientes de esto. Si vos preguntás, formulás preguntas específicas, los resultados de una estadística varían enormemente. Vos podés preguntar si la gente tiene casa o no tiene casa, o podés preguntar cuántos viven, y eso puede alterar absolutamente lo que puede dar un sondeo. Es que la gente no tiene... O sea, no es lo mismo preguntarle, por ejemplo, a la gente si vive en una casa o cuánta gente vive en una casa. Pero si vos de repente tenés una encuesta, y esto pasa mucho con las encuestadoras, que hay muchos de esos sondeos que dan imagen positiva a un político o algo, lo que hacen es comparar 2 o 3 políticos que ya preseleccionó la encuestadora y listo. Y, bueno, el 30% de la gente está en contra de tal. Es que, y de hecho pasa mucho... Vamos a hacer un momento de crítica a este tipo de cosas hinchapelotas, porque muchas veces... de hecho, me pasó esta semana estar con un compañero, Chinicuil, que hizo un video hablando con un economista, justamente riéndose un poco de las... Chinicuil, su canal es excelente, por cierto, vayan a verlo si no lo vieron. Él siempre se toma todo como una humorada, nunca se toma en serio, no busca... Él por ahí siempre va y te dice, no, ojalá yo hiciera lo que haces vos, viste, como que te pones a... No, él lo hace, obviamente tiene su fundamento lo que está diciendo, pero siempre se lo toma como una humorada. Y justamente estuvimos discutiendo, ¿no? Siendo que eres un canal muy chico, que venga una persona a romper las pelotas, un mismo comentario, comentando varias veces, nos pusimos a hablar un poco sobre eso y me hizo reflexionar sobre el tema de las estadísticas. Como, por ejemplo, para la izquierda, que, digámoslo de esta forma, que siempre lo decimos, es un poco más complicado ser de izquierda que ser de derecha, porque conlleva siempre una perspectiva crítica a lo establecido, por lo tanto, no simplemente puedes reproducir lo que ya te tocó por inercia social, y bueno, tenés que hacer este tipo de ejercicios de analizar. Entonces, por defecto, no somos lo de los números nosotros y las estadísticas, porque entendemos, o por lo menos la izquierda que a mí me gusta, obviamente que siempre se termina haciendo relatos para hacer quedar mejor a algunos políticos teóricamente de izquierdas, ¿no? Putos neoliberales. Nunca está de más decirlo. Pero cómo, por ejemplo, las derechas han instrumentado, no instrumentado, pero obviamente que sí se está instrumentando, pero apropiarse de esta noción de primero los datos. Que no deja de ser falopa muchas veces, porque lo que la gente no sabe, que es conveniente también para la persona que constantemente está buscando contrastar o representar esta realidad o ese relato con números, que la interpretación del dato es igual o más importante que el dato en sí. De hecho, te diría que hasta más importante, porque el dato como sí mismo, que encima hay muy poca disposición a escuchar o a interpretar lo que uno dice, y siempre se toma la literalidad cuando uno dice
un dato por sí mismo no, o primero los datos, o cuando uno critica esta posición de primero los datos, queda como que uno vive en una fantasía que no quiere ser contrastada. Y en realidad lo que uno quiere decir es, un dato por sí mismo no vale para nada. Lo que importa es la lectura sobre ese dato. Y recuerdo que en su momento hice un ensayo sobre el falopa de Ben Shapiro, que a él le encanta, ¿viste? Que el facts don't giving your feelings. Don't care about your feelings. Exactamente. Don't giving, no, nunca. Inglés a marzo. Don't care about your feelings. Que el tipo hace siempre esa estrategia de hablar rápido y tirar datos que la mayoría son mentiras, son falsos. Eso está más que conocido. Los chequeos de que él solo habla rápido y la gente cree que porque habla rápido es correcto lo que está diciendo. Pero me acuerdo un día hice un pequeño ensayo analizando una afirmación que él hace, que sobre la misma información yo podía hacer 8 lecturas distintas. Simplemente analizando la falacia que él estaba haciendo. O sea, identificando la falacia que él creo que es la cum hoc ergo propter hoc, creo que se llama la falacia, en donde nosotros le ponemos una información que puede ser casual, le damos, o que puede tener una relación causal, por ejemplo, que él no la reconozca y lo lleve a no recuerdo bien cómo es la falacia entera, pero en fin, lo que él hacía eso, había le daba como un contexto casual, que es el ejemplo que cuando se dice que el departamento de policía, por ejemplo, en Estados Unidos, la institución de la policía, es racista. ¿Por qué? Porque hay una tendencia mayor a arrestar personas negras, por ejemplo, o personas no blancas, vamos a llamarlo de esta forma. Y lo que decía Shapiro era que eso no era racismo porque la persona negra tendía a delinquir más. Entonces estaba bien que la policía detenga más gente negra. Que eso no es racismo, es ir derecho al... Yo sé que a muchos se le habrá revuelto la panza y puede decir este tipo no puede ser semejante sobre este mal cagado. Efectivamente lo es. Pero bueno, este desconocimiento de que uno puede decir, efectivamente, si hay una mayor tasa de criminalidad en un sector particular de la población y la policía tiende a detener a gente que comete más crímenes, teóricamente no hay nada de racista en eso. Pero entendamos que esa relación no es casual, es causal. Incluso decirle al tipo que por basarse, incluso si uno se basa en esas mismas estadísticas, se está reproduciendo esa misma relación de causalidad que se tiene, ¿no? Estás deteniendo más gente negra porque estadísticamente hay que detener más a la gente negra. ¿Pero por qué la gente negra delinque más? Entonces siempre conlleva tener que hacer ese análisis integral y que lamentablemente los análisis tan integrales de la realidad, de las problemáticas, no nos dejan consignas lindas muchas veces. Bien. De la cual podamos sacar un fruto de decir, embanderarme con ciertas cuestiones, y es como decirte, mirá, yo no te puedo dar una consigna linda o una respuesta concisa sobre qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo que posicionarme con respecto a algo. Que sí hacen otras personas que simplemente arman su narrativa, buscan los datos alrededor de la narrativa que buscan confirmar y no armar tal vez tu relato en base a toda la información que tenés. Bien, varios puntos para señalar. Sí. Un primero consiste en que hay mucha gente a la que le sobran dientes en el mundo. Buen concepto. El segundo tiene que ver con que esto de cómo se utiliza el dato, la estadística, es terrible, por ejemplo, cuando lo vemos para instalar agenda. El índice de libertad económica ya lo hemos señalado alguna vez, pero el índice de libertad económica uno lo escucha así y mide otras cosas que no son libertad económica. Pero hay otros, por ejemplo, no me acuerdo si esto lo hablamos ya, el índice de percepción de la corrupción. No lo hablamos. Ok. Hay un índice que se suele utilizar que es el de percepción de la corrupción. Y que, por ejemplo, ya el índice de percepción de la corrupción es complicado. Seguro estamos nosotros top 4 arriba de Zimbabue y abajo de Ghana. Sí. Pero justamente el índice de percepción de corrupción aparece dentro del índice de libertad económica como una variable. Pero el índice de percepción de corrupción no mide la corrupción real, sino que mide, por ejemplo, cuánto la gente cree que es corrupto su país.
Yo te invito a hacer este ejercicio. ¿Vos realmente pensás que Argentina es el país más corrupto del mundo? Ni cagando. Yo les quiero plantear esto a todos. Es estadísticamente improbable que Argentina sea el país más corrupto del mundo. Es tan sencillo como eso, es improbable. Es, por no decir imposible. Efectivamente hay corrupción. Pero la percepción de la corrupción tiene que ver mucho más con cómo se dirige el discurso público y cómo se construye agenda que con la corrupción real. Pienso en Estados Unidos. Estados Unidos, justamente tenemos una ley que libera los aportes de campaña por parte de empresas y fundaciones a los partidos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente cualquier empresa, cualquier fundación puede poner cualquier monto de dinero en un partido político. Somos unos boludos. Pero Tengo que haberle eso puesto un anglicismo. Lobbying. Eso es lobby, obviamente, pero eso es legal. Es legal, es institucional, no es punible. No les hace ni un poquito de ruido que cualquier empresa, cualquier corporación puede bancar cualquier campaña política. Y no, eso no les indica que existe un poder económico que es extrainstitucional y que puede, por ejemplo, dirigir la política en su favor. Bien, discutir la corrupción en serio es pensar la relación que existe entre clase empresarial y dirigencia política. Que eso es lo que nunca se discute acá. Y, eso es increíble. Qué mal me cae Santiago Maratea. Perdón, se me escapó, no lo quería decir. Recorten eso y viralícenlo. Zurdo, profesor Zurdo, dice que no le cae mal Santiago Maratea porque él apoya la corrupción. No, boludo, yo no apoyo la corrupción. De hecho, si fuera cuando sea secretario general de la Argentina, fusilaríamos sumariamente a todos. Pero eso es en un mundo posterior a la gran expropiación, que todavía no ocurre. Sí, todavía no ocurre. Esa bandera... Vamos a utilizar el concepto de la gran expropiación de ahora en adelante. Sí. Para los que no vieron el capítulo anterior de Café Millennial, la gran expropiación es el equivalente al Apocalipsis del Nuevo Testamento. Pero para justamente el negocio inmobiliario. Podríamos decir que es The Age of Reckoning, que es el momento en el cual el mundo va a confrontar y se va a hacer justicia con las inmobiliarias. Bien. Posteriormente a la gran expropiación viene el gran fusilamiento. En el gran fusilamiento, todos aquellos que se hayan enriquecido a costa del pueblo van a ser fusilados. Pero ahí no corresponde únicamente al que, por ejemplo, utilizó la obra pública en su favor. Que no por ello va a estar exento de los fusilamientos necesarios. Sí. Profesor Zurdo llama a fusilar gente. No, esto es en un mundo de fantasías. Después podemos medir qué castigo considera. Yo, por ejemplo, considero que hay que asfaltar la Patagonia y necesitamos mucha gente para eso. Pero, perdón. No saben los kilómetros de asfalto que le hacen falta a la Ruta 40. ¿Sabés cuánto de este país está por hacerse? ¿Sabés la cantidad de piedras que necesitamos picar para construir este país? Bien, cuando llegue ese momento, y esto es a lo que yo quiero llegar, cuando llegue The Age of Reckoning, cuando llegue la gran expropiación, ahí no se puede ser selectivo. Y ese es el punto. La corrupción, el discurso sobre la corrupción que se utiliza en Argentina, en realidad es un caballito de batalla que se utiliza en favor de un arco político contra otro para realizarse operaciones judiciales, ataques, campañas de desprestigio. Pero a nadie le interesa realmente acabar con la corrupción. Sí, incluso se suele utilizar muchas veces para blanquear accionares completamente sucios, por ejemplo, de capitales privados. Totalmente. Que simplemente decir, llevemos el tema de que, a ver, en Argentina la corrupción privada existe y que da calambre, por las dudas lo digo, esto estimo que este público ya lo sabe, pero ojalá que si lo van a sacar de clip, teniendo en cuenta que invitamos a fusilar gente. Por las dudas, intégrenlo y no me recorten como a la pobre mujer esa que hicieron la semana pasada, que decía que no iba a laburar 8 horas también. Pero
entendámoslo de esta forma. Cuando hacemos un abordaje sobre la corrupción, y es verdad, la corrupción política existe, pero también existe la corrupción privada. Y si nosotros simplemente nos enfocamos en decir, solo existe la corrupción, y eso lo estuve pensando toda esta semana. Ojalá la gente que reproduce este tipo de discursos muchas veces y voy a decir conspiranoicos, porque gran parte de lo que se está diciendo no se contrasta con evidencia empírica. Y no estoy diciendo solamente la corrupción. En general, por ejemplo, cuando creen en teoría falopa, si usaran la misma suspicacia para analizar toda la sociedad en general, con todas las partes privadas, públicas, la sociedad en general, los intereses de determinados sectores, el mundo sería un lugar mucho más hermoso para vivir. Absolutamente. Te voy a dar un ejercicio. Todos pensamos en el menemismo y asociamos, por ejemplo, las privatizaciones con la corrupción. ¿Por qué? Montones de empresas públicas fueron vendidas a precio vil en los 90. Pero nos detenemos en quién las vendió y no en quién las compró. O qué vínculos podía tener el sector empresarial con la élite política. Y vamos a dar un ejemplo. Somisa fue la principal empresa siderúrgica estatal durante prácticamente 40 años. Hasta ahí todo bien. Somisa es comprada por Paolo Roca a precio vil. Okay. El grupo Techín. Okay. Paolo Roca, ahora apareció la figura de Galperín. Pero si no, Paolo Roca era el hombre más rico de la Argentina. Y por muchos años consecutivos. Por mucho tiempo consecutivo fue el hombre más rico de la Argentina. Y nadie anda preguntando, che, ¿por qué Paolo Roca es el hombre más rico de la Argentina? ¿No? Pareciera que no figura. Porque en el fondo, y esto es lo que a mí me molesta, el problema no es la corrupción. Profesor Zurdo dijo que el problema no es la corrupción. No, el problema de fondo, ¿saben cuál es? Que existe una desigualdad de poder tan importante entre ciertos individuos y otros. Y que haya gente que sea capaz de concentrar enormes cantidades de riqueza. Porque no nos debatimos porque hay millonarios. Y no millonarios en pesos. Hablamos de millonarios en dólares, porque en este momento millonarios en pesos ya ha dejado de ser realmente importante. Sí. El hecho de que existan billonarios o enormes conglomerados económicos es violento. Pero no solo es violento, es nocivo para vivir en democracia. Porque da demasiado poder real a grupos muy pequeños. Y en el fondo, el debate sobre la corrupción debería ser parte de un debate sobre cómo la concentración de la riqueza y el poder impide que vivamos una democracia real.